amable. Con nuestro saludo de bienvenida de todos los días, les damos una cordial acogida a todos quienes nos acompañan en la sala virtual y en las redes sociales en este episodio número 133 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Para el efecto, hemos tomado un caso muy interesante, una muestra del sacrificio y de la constancia y del patriotismo de nuestros soldados en esa época, orgánicos del batallón de artillería número 9 Tenerife, adscrito a la 9ª Brigada. Y nos referimos a un combate de 6 días que se presentó en la zona rural del municipio de Neiva, la inspección o el corregimiento de Vega Larga, en una vereda que se llama Piedra Marcada, en el punto exacto que se llama Restrepo. Y lo hemos tomado como referencia porque es un combate muy intenso, donde hubo necesidad de utilizar la artillería, el máximo poder de artillería que para la época contaba el ejército colombiano, las baterías de 120 milímetros. Hubo necesidad de utilizar dos baterías de fuego actuando como infantería, y el combate se suscitó en una zona donde los terroristas tenían un control muy grande de la región mediante la intimidación, el chantaje, la extorsión y la presión psicológica contra los campesinos. Y lo más preocupante es que no es muy lejos de la capital del Huila. Realmente el corregimiento de Vega Larga, así la carretera esté mala, está a máximo 40 minutos en vehículo desde la ciudad de Neiva, en la zona montañosa de la cordillera oriental, en su estribación occidental. Entonces, por este motivo, vamos a reconstruir este otro episodio de la memoria histórica para que ni al país ni al mundo se le olvide lo que ha sido la agresión comunista armada contra Colombia y el sacrificio de nuestros soldados. ¿Cómo no, mi coronel? Municipio de Neiva, Huila. En la extensa historia violenta comunista contra Colombia está el departamento que acabo de nombrar. De acuerdo con este mismo, ¿cuál es la importancia geoestratégica de este municipio para la época de los hechos, blanco de las acciones criminales de la cuadrilla 17 de las FARC? Bueno, mi coronel, vemos que tenemos dos mapas en el tablero electrónico, en la pantalla. A la izquierda hay un mapa de Colombia donde nos ubica dónde queda el departamento del Huila, que es en el sur occidente de Colombia, y si miramos por su configuración es un departamento que depende de dos elementos fundamentales para constituir su territorio. Uno, la cordillera oriental, que nace donde se trifurcan la cordillera andina en Colombia, y dos, el valle o el Gran Valle de la Magdalena, y corre de suroccidente a nororiente en una dirección alargada. Y tiene como característica que articula el Pacífico con la Amazonía colombiana. Y más al norte podría decirse también que articula el Pacífico con la Orinoquía colombiana. Lo hemos analizado aquí ya en reiteradas ocasiones, que para el crecimiento del movimiento guerrillero, del movimiento revolucionario comunista de las FARC, este departamento se convirtió en una zona supremamente importante porque en la época de las violencias liberal, conservadora y comunista, terminaron en su región rural, en límites con el departamento del Tolima y el Cauca, formándose más o menos por esta zona que estoy señalando con el puntero, formándose todas las guerrillas comunistas en esa evolución de liberales a comunistas y en la conflictividad que hubo entre ellas. Entonces lo vemos que es un departamento que, repetimos, va en forma diagonal de sur a norte, que toca las dos cordilleras, la central y la oriental,
y que por el centro es cruzado por el Valle del Magdalena y que abajo prácticamente está donde se unen las dos cordilleras, facilitando el cruce de una cordillera a la otra para el movimiento guerrillero y que se extiende hacia los llanos orientales o hacia la Orinoquía, depende cómo lo miremos, o hacia la Amazonía, y que no es muy lejos del Pacífico, no es sino cruzar el departamento del Cauca o el departamento del Valle, que es cercano, no tiene límites directos, pero tampoco son tan lejanos, y está en el Pacífico. Pero además, en el norte, en la zona norte donde se formó la reconocida región del Pato, limita con Tolima, con Cundinamarca y con el municipio de Bogotá. Entonces, si se hace un análisis estratégico, el departamento del Huila tiene una ubicación geoestratégica supremamente importante para la seguridad y el desarrollo de Colombia. Y específicamente el municipio de Neiva reúne una condición que no reúne ningún otro municipio de ese departamento. Y es que es el municipio que tiene territorio en los 3 accidentes geográficos que caracterizan a ese departamento, grandes accidentes geográficos, que son la cordillera oriental, el Valle del Magdalena y la cordillera occidental. Quiere decir que de oriente a occidente, este departamento, o de occidente a oriente, como lo queramos mirar, es el municipio del Huila, corrijo, que atraviesa el departamento del Huila y articula todo ese proyecto. Infortunadamente, por nuestra ignorancia, que es grande en geografía de los colombianos, siempre ubicamos al municipio del Huila es en la zona urbana, se nos olvida que la zona rural es muchísimo más grande y que tiene zonas agrícolas y piscícolas y ganaderas y de otro tipo de desarrollos en las dos cordilleras, y que lo que hay en la mitad apenas es el Valle del Magdalena, que es lo que todos conocemos de la caliente ciudad de Neiva, sin darnos cuenta que Neiva tiene una zona muy fría, que tiene todos los pisos térmicos y que llega a las dos cordilleras, y que por esta razón, si se mira el mapa, se sobreentiende, los guerrilleros venían del Tolima, bajaban a Neiva, cruzan por el Valle Ardiente y vuelven a trepar a lo que llama Cerro Neiva y salen al Caguán. Entonces, es de una ubicación geoestratégica importantísima, y en el aspecto humano, por ser una ciudad, Neiva, una ciudad capital, pues tiene todo el influjo de la economía, de la industria, del comercio, del desarrollo cultural, de la educación, del acceso a la tecnología que va llegando en cada época en su área urbana. Y como suele suceder en Colombia, las áreas urbanas más o menos o medianamente desarrolladas y sus áreas rurales inmediatas completamente olvidadas y casi que viviendo en situaciones del siglo XVI o XVII. Interesante región, poco conocida por los colombianos y ubicada únicamente por los festivales del Bambuco, sin mirar todo el potencial económico, social y político que tiene este departamento, y que tiene en particular el municipio de Neiva, que tiene varios corregimientos. Uno de esos, el corregimiento de Vega Larga, que queda sobre la cordillera oriental, del cual vamos a hablar hoy. Mi coronel, ¿cuáles son las características geopolíticas del área rural del municipio de Neiva, en especial el sitio Río Negro de Vereda Piedra Larga, donde ocurrieron los hechos relacionados con el contundente golpe a la cuadrilla 17 de las FARC, en sucesivos combates tipo guerra regular combinados con maniobras de contraguerrillas entre el 21 y el 26 de marzo del 90? Bueno, mi coronel, aquí antes de entrar en esa interesantísima pregunta que usted nos plantea para ilustrar a los oyentes, este mapa sí que nos muestra una realidad de la importancia geopolítica de este municipio y nos ayuda a entender mejor por qué la cuadrilla 17 de las FARC estaba tan bien posicionada ahí y era necesario actuar contra ellos. Si miramos aquí que en el mapa Neiva se ve más claro, atraviesa de occidente a oriente o de oriente a occidente el departamento. Y como ya lo dijimos, pues toca las dos cordilleras y toca el Valle del Magdalena, que va por la mitad. Pero tiene otra característica, y es que miramos todos estos municipios
que están al norte de Neiva son nombrados en la historia de Colombia por la presencia de tiro fijo y con una cantidad de crímenes que cometió este delincuente y el tal Januario Valero y las FARC y la violencia de toda la vida y la finca del maestro Villamil y las canciones de la hacienda del Cedral y las odas a tiro fijo para resaltarlo, etcétera. Entonces vemos que Neiva limita con el municipio de Tello, que además de tener algún sector petrolero, es muy famoso porque hayan ocurrido hechos de violencia desde siempre. Baraya, con mucha más razón, y desde luego Colombia Huila. Pero no muy lejos de Neiva no es sino cruzar el municipio de Rivera, famoso por sus termales, con también una larga historia de actividades bandoleriles de las FARC, y llega a otra zona que es famosísima por la violencia, que es la zona de Algeciras, porque allá han ocurrido N cantidad de actividades violentas, algunas de las cuales ya las hemos tratado en este programa. Y al suroccidente de Neiva está el municipio de Palermo, también muy conocido por historias de emboscadas de tiro fijo en la zona rural, en Santa María, Palermo, Íquira, Teruel y Yaguará, Campo Alegre. Todos estos municipios han sido zonas donde tiro fijo y las FARC cometieron muchos delitos. Entonces, si vemos Neiva en el centro y al norte y al sur, unos municipios con bastante conflictividad. Y más hacia el sur del departamento, con mayor razón, se han unido guerrillas, sobre todo en los límites departamentales con el Caquetá. Es histórico la situación de guerrillas en Acevedo, Suaza, Guadalupe, Garzón, El Agrado, abajo en Pitalito, en Palestina, y toda esta región del sur siempre infiltrada y violenta por la guerrilla. Además, porque aquí ya la cordillera prácticamente se une en el nacimiento del río Magdalena, y entonces no hay necesidad de atravesar un valle, sino que pasa de una cordillera a la otra, que se convierte prácticamente en una sola, y está en el Cauca, está en el Putumayo, no está lejos de Nariño, o puede moverse por el Cauca y salir al valle. Y en el norte del Tolima, el Meta, Bogotá y Cundinamarca. Entonces quiere decir que esta ubicación del municipio de Neiva, que además por lo que es poblado y es un centro de desarrollo, es el punto ideal para que las FARC tuvieran todos sus epicentros urbanos y de desarrollo logístico hacia el Tolima, que tampoco es muy lejos la zona de Marquetalia y donde se desarrollaron las primeras republiquetas independientes. Fundamental Neiva, y no se le ha dado esa trascendencia ni la importancia geoestratégica para otros desarrollos. Y ya hablando de la zona rural de Neiva, donde queda el municipio, el corregimiento de Vega Larga, ahí vemos la foto. Es un corregimiento que está también como una franja larga en una de las estribaciones de la cordillera y donde la carretera lo permite. Es una zona que se ha ido desarrollando por ganaderos sobre todo, pero también hay cafeteros y hay otro tipo de agricultores porque el suelo lo permite, los pisos térmicos lo permiten, pero campesinos completamente a expensas de ser utilizados por todos los corsarios de club que han organizado guerras civiles y violencia en Colombia, y las FARC no eran la excepción, ni el Partido Comunista menos. Como vemos, muy pintorescas las casitas, muy construido de una manera irregular sin ningún plan de ordenamiento territorial. El agua, pues afortunadamente la región se la brinda. La electricidad la fueron consiguiendo después de que se logró la construcción del embalse allá en el Huila. Entonces vemos que para la parte montañosa ya se vuelve una zona de difícil acceso, cielo tapado, visibilidad cero para los helicópteros y la aviación en casi todo el día, horas definidas de sol para cielo destapado, pero en la zona baja, en la zona alta, la complejidad de la cordillera, y la carretera construida de manera irregular por proyectos de caminos vecinales sin que a la época esté suficientemente desarrollada. Probablemente ya esté pavimentada, pero mucha región o mucha zona, como lo vemos en las fotos, destapada en pleno siglo XXI. Y coronel, para finales de marzo de 1990,
Cuando ocurrieron estos hechos, Colombia vivía una situación muy intensa de violencia narcoguerrillera, agravada por la cuestionada gobernabilidad del presidente Virgilio Barco, quien estaba en la etapa final de su gobierno. Además, la violencia de la Coordinadora Nacional Guerrillera, que mediante constantes y continuos actos terroristas exigía la reforma a la Constitución de 1886, complementada por la Comisión de Acciones Narcoterroristas de Pablo Escobar y el Cartel de Cali en las principales capitales colombianas. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia estratégica del contundente golpe del ejército contra la cuadrilla de las FARC, la cuadrilla 17, en sucesivos combates tipo guerra regular ocurridos entre el 21 y el 26 de marzo de 1990 en área rural del municipio de Neiva, Huila? Bueno, mi coronel, aquí la importancia estratégica de esta cuadrilla es grande, es importante. Resulta que hemos visto a lo largo de la creación de las FARC, de la activación, del crecimiento de las FARC, que primero se instalan en la zona del Pato y que se van desarrollando y ahí hacen todo su proceso de asentamiento y todo el tiempo mantienen el corredor Cauca, Valle, Tolima, Huila y Meta, ese corredor del norte aquí. Toda la vida lo mantienen y lo van desarrollando y lo van fortaleciendo, pero van ubicando unos puntos muy importantes de epicentros de dirección terrorista en el occidente del Meta y en el norte del Caquetá y el norte del Huila. Entonces, van desdoblando cuadrillas, porque inicialmente en los años de nacimiento de las FARC, de formación de las FARC, vimos que era Tiro Fijo y Januario Valero, básicamente los dos bandidos que utilizaron esta región para asolarla y crear el terror. Pero ya con el crecimiento de las FARC y que Tiro Fijo le dan la orden al Partido Comunista de que no combata más él directamente, sino que forme cuadrillas de bandidos, forme bandidos para que le hagan daño al país. Entonces él se asienta en sus regiones del Meta, del Caquetá, la Uribe, Pato, Guayabero, toda esa zona donde siempre vivió, los llanos del Yarí, más abajo, y comienzan a desdoblar cuadrillas. Y la que desdoblan hacia este lado es la cuadrilla 17, muy famosa por su crueldad, por sus acciones criminales, como lo describe muy bien el muchacho Edison Tovar alias Johnny en el libro En el Infierno. Y esa cuadrilla se va sentando con gente nacida en Colombia, Huila. De hecho, Johnny era de aquí, de Colombia, Huila, y se va sentando en toda esta región, en la zona que ya había trabajado el Partido Comunista muy ampliamente, con el epicentro siempre en Neiva. Entonces, para la época de los hechos, en el año 90, era muy común que de la Universidad Surcolombiana de Neiva, la Facultad de Petróleos y otras facultades de humanidades eran la fuente nutriente de jóvenes que se integraban a las FARC, porque había profesores ahí de la universidad y había dirigentes del Partido Comunista que estaban asentados en la región organizando milicias y organizando grupos de apoyo para las guerrillas. Entonces, habían cometido múltiples delitos y estaban imponiendo un control por medio de la violencia que era necesario contrarrestar. Y como siempre, históricamente, el Batallón Tenerife había sido la unidad encargada de mantener la paz y el orden en esa región. Por esta razón, esta operación era imprescindible hacerla, máxime que se estaban presentando muchos hostigamientos a la tropa en distintas regiones, ya que eran bandidos entrenados en Casa Verde y en esa región con una mentalidad muy agresiva, y estábamos hablando de plena época de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, en la cual las FARC querían demostrarle al país que ellos tenían una capacidad armada
suficiente para poner en jaque la estabilidad institucional. Por eso es importante esa operación. Mi coronel, ¿cuál era la situación de las guerrillas de la Coordinadora Nacional Guerrillera en el departamento del Huila y en especial en los alrededores de Neiva para el año de 1990? Máxime que para la época se dirigía desde Casaverde la acción criminal de las FARC, del ELN y del EPL en todo el país. Bueno, aquí vemos que ya lo mencionamos tangencialmente, había un profesor con nombre propio, apellido Fajardo, era el encargado de reclutar estudiantes de la Universidad Surcolombiana, y esa universidad tenía nexo directo con otra universidad que era la Universidad de la Amazonía en el Caquetá. Es más, había profesores que trabajaban en las dos universidades, y es común ahí en el departamento del Huila que los docentes viajen de uno a otro departamento a dictar seminarios, intercambios académicos. Entonces, había mucho reclutamiento de estudiantes, y de algunos colegios de secundaria oficiales también se estaban reclutando muchachos en Neiva, porque Jacobo Arenas era inclinado a darle cierto nivel académico a la guerrilla. Y Raúl Reyes, que era nacido en el sur del Huila, también era una persona que promovía por medio de los sindicatos el reclutamiento de personas con cierto nivel académico, aprovechando que podían ilustrar a mucho campesino que había y todavía quedan en el Huila casi en estado de analfabetismo. Un departamento muy próspero con campesinos muy trabajadores, pero en un estado de escolarización muy bajo. También para la época se volvió muy común en el Huila, en todo el departamento, el secuestro y la extorsión. Y era a transportadores, ganaderos, comerciantes y finqueros, porque industrias no había sino muy poquitas, y esas ya las tenían completamente controladas desde hacía rato, exigiéndole las vacunas y las cuotas delictivas, las cuotas extorsivas. Y era muy común, como lo describe Johnny en su libro, el plan pistola. Las FARC habían pasado por un proceso de depuración interna que ellos mismos lo llamaron el plan Cóndor de las FARC, ordenado por Jacobo Arenas y Tiro Fijo para eliminar supuestamente infiltrados. Lo reiteramos una vez más en el libro de Johnny, está muy bien descrito ese historial, pero también era contra campesinos a quien consideraran sapo, traidor, inclusive contra ladrones de ganado, para imponer una especie de justicia paralela. Aplicaban el plan pistola y entrenaron bandidos como sicarios al estilo de los carteles de la droga, que iban a los poblados y asesinaban a personas, inclusive en la gallera de Fortalecillas, donde los campesinos iban a jugar gallos. Allá también hicieron un par de masacres en varios sitios. Era la forma como la cuadrilla 17 se iba extendiendo y se iba posicionando de la región. También tenía una instrucción muy clara de Jacobo Arenas, era que la cuadrilla 17 tenía que darle forma y vida a la cuadrilla 25 que está en el Tolima. Entonces, la fórmula era que esta cuadrilla se fortaleciera, creciera y fuera extendiendo comisiones hacia la zona del Tolima, al oriente del Tolima, para ir copando esa zona por medio de guerrillas que las venían trabajando desde la época de los inicios de los diálogos en Casaverde, cuando Jacobo Arenas le impuso a los delegados de Belisario Betancur que todo el oriente del Tolima debía ser despejado de tropas como parte de las conversaciones en Casaverde. Eso desde luego era para tener una zona de abastecimiento, una zona de apoyo logístico e ir asentando cuadrillas que fortalecieran
la seguridad de Casaverde. Recordemos que esta operación ocurre en marzo del 90 y la operación en Casaverde en el 90, en el diciembre del 90. Quiere decir que ahí estaba demostrando las FARC que había que fortalecer todo un anillo estratégico alrededor de Casaverde para que ni Casaverde ni el Pato fueran tocados y por medio de esa presión coactiva ir formando la imagen en el país de que ellos ejercían el control y lo mejor era que las fuerzas militares y el gobierno no se metieran allá, sino que negociaran y les cedieran en todo lo que querían. Hubo un incremento de autodefensas revolucionarias, como llamaban en la época, que más o menos 2 o 3 años después las llamaron ya milicias bolivarianas frontalmente. Y esas autodefensas tenían como precisamente la misión de ser la base, ser el punto de control, de articulación, tanto de la guerrilla armada como de los grupos civiles de apoyo y sobre todo de la unión patriótica que era fuerte en la región. Estos campesinos, curiosamente todos muy católicos, de origen conservador la mayoría, pero de manera increíble terminaban metidos en las guerrillas comunistas gracias a ese trabajo de las autodefensas revolucionarias o milicias bolivarianas que se llamaron luego, que los iban volteando, los iban reclutando y los iban convirtiendo en terroristas. Todas las directrices que mandaban desde Casaverde se cumplían al pie de la letra. Esta era una de las cuadrillas más disciplinadas, además por la cercanía que tenían con el bloque oriental y con la misma dirección de Casaverde. Entonces era común que estas cuadrillas tuvieran contacto de vez en cuando con Tiro Fijo, con Jacobo Arenas, con Alfonso Cano, con todos los jefes que estaban ahí en la zona de Casaverde y la Ucrania y las demás veredas de Uribe Meta. Entonces esta cuadrilla se movía con facilidad entre el Meta, el Huila y subía al Cauca a veces a escoltar personalidades que viajaban allá o personas que los visitaban o secuestrados y era un importante enlace, como lo vimos en el mapa, entre el occidente y el centro del país y la selva, y por su ubicación y por los cabecillas que tenían, todos muy conocidos de Jacobo y de Tiro Fijo, hombres completamente de confianza, para que le desarrollaran ese proceso alrededor de la guerrilla, y algunos inclusive para la época quedaban guerrilleros de esos o marquetalianos o postmarquetalianos de los que se incorporaron recién terminada la operación Marquetalia. Hubo ataques terroristas continuos en las carreteras del Huila. Ya sabemos que en todo el país era común los retenes, los robos a los vehículos, la destrucción de vehículos, la quema de vehículos, la pintura de mensajes de la coordinadora guerrillera. Pues el Huila tampoco era la excepción y lo hacían. Inclusive para la época ya el ELN había coordinado con las FARC y hubo una célula importante del ELN que fue golpeada 2 o 3 años después en la ciudad de Neiva, y cerca de Neiva, y también cayeron 11 bandidos del ELN que estaban formando esa cuadrilla en esa región. Entonces, además de permitir el acceso o mejor, de hacer el desarrollo de la cuadrilla 17, para esa época también, como estaba en Casaverde el cura Pérez, se dio la instrucción de que en esa zona se dejara desarrollar ELN, y había ELN en la Universidad Surcolombiana, había FARC en la Universidad Surcolombiana, como lo hay todavía, y había FARC y ELN en las zonas rurales cercanas a Neiva. Ese corredor occidental de Casaverde tenía una trascendencia estratégica, ya lo hemos dicho. Los cabecillas del Frente 17 eran todos de la absoluta confianza de Tiro Fijo, eran personas en quienes confiaban unas misiones bastante crueles: asesinar campesinos, secuestrar, transportar o acompañar personas para que salieran a la carretera de Neiva a Bogotá y tuvieran contactos, enviar remesa muy grande por la zona de Colombia-Huila, organizar todas esas milicias. Era un corredor completo y sigue siéndolo, y esa fue la fortaleza de las FARC y sigue siendo la fortaleza de las FARC en esa región. Esos corredores humanos que van colocando a lo largo de la ruta milicias y gente que tiene la forma de advertirles cualquier anomalía o de ayudarlos a combatir y hacerse pasar por campesinos después
cuando viene el registro de la tropa. Y desde luego tenía un objetivo más grande, geoestratégico, que es cooptar, controlar un epicentro geopolítico en el norte del Huila que articule a las antiguas repúblicas independientes. Entonces, esto pues nunca se le dio la importancia en el gobierno Barco, ni en el gobierno Betancourt, ni en el de Gaviria. Ningún gobierno se le dio esa trascendencia de la importancia que tiene esa cuadrilla 17 y la tuvo en ese momento en relación con el desarrollo de las FARC y la ubicación estratégica de las repúblicas independientes que hemos visto, cómo esa cuadrilla iba uniendo todos los hilos de esas agrupaciones humanas relacionadas con la revolución armada, y por esa razón los cabecillas de esa cuadrilla tenían que ser gente de mucha confianza de los cabecillas principales y estar integrados desarrollando un plan metodológico y estratégico para avanzar hacia la toma del poder y hacia la construcción de todos esos corredores paralelos como en escalones para ir llegando a la capital de la República de una manera sistemática y en el tiempo. Infortunadamente, de eso no se le dio el análisis, ni la profundidad, ni la importancia en esa época, sino que el enfoque del Estado fue: vayan las fuerzas militares y combatan, y lo hicimos. Las fuerzas militares combatimos en todo el país, pero no con una proyección estratégico-política o político-estratégica y geopolítica, sino más bien como consecuencia de las acciones armadas, reprimiendo por medio de las fuerzas, de las armas de la República, la acción violenta, más no la acción de construcción revolucionaria en la región. Es un evento interesantísimo que da otras luces a lo que ha sido el proceso subversivo en Colombia y aporta para la verdadera historia que estamos contando aquí, que no la han contado tantos vividores que han pelechado del erario nacional, haciendo concienzudos trabajos que únicamente se limitan a justificar a las FARC con toda su violencia. Mi coronel, no sé si me puede dar 2 minuticos para hacer referencia a esto que está describiendo mi coronel. Yo tuve la oportunidad de hacer un patrullaje con un grupo especial desde la Uribe, pasando por el Duda, llegando a Puerto Frebó, luego a la pista de las FARC, pista de aterrizaje de las FARC en el río Leiva. Dicen que en honor a Álvaro Leiva. Luego estuve en el mismo campamento del Embo, en la finca de Tiro Fijo, una gran finca, una hacienda. Eso no es finca, es una hacienda. De todo, tenían de todo. Y conocí también las viviendas muy bien construidas en madera de los principales dirigentes de las FARC, y debí realizar un patrullaje hacia el nacimiento del río Guayabero, y en mi patrullaje encontré un poco de fundos abandonados ya con maleza, pero esa es una zona muy bonita que me vino a botar, atravesando la cordillera, me vino a botar a Colombia, Huila. Y allá tuvieron que irme a recoger porque la de vuelta era mucho más peor. Entonces, esta zona, como lo describe mi coronel Villamarín, es supremamente geoestratégica, importante, porque cuando daban el golpe en un lado, se iban para el otro departamento y se escondían libertinamente. Eso era todo lo que quería decir mi coronel Villamarín. Bueno, no, muchísimas gracias, mi coronel. Muy interesante ese aporte y nos ayuda a ilustrar a los oyentes acerca de la importancia estratégica, geoestratégica. Y esos fondos que usted anota es que lo hacían, lo siguen haciendo. La guerrilla construía sus bases de apoyo con civiles que estaban ya vinculados afectiva y efectivamente a la guerrilla,
y para tener centros de abastecimiento de granos y gallinas y ganado. Con eso sobrevivían sin necesidad de tener que salir y además para producir en otra ya en forma industrial y venderlo y con eso financiar las FARC, como hemos visto que hicieron con la madera, con el maíz, con el café y con otros productos en el sur del Tolima y en esa región. Y por eso les recordamos a los oyentes que muchos de los muebles que hay en la capital de la República desde los años 50 y 60, con maderas traídas de la región, los recursos terminaron en manos de las FARC financiando su revolución armada, porque ellos eran los que explotaban la madera y los que la vendían. Lo mismo mucho del café que consumimos en Colombia era producido por organizaciones de esas como la que usted nombra, de esos fondos, mi coronel. Sí, señor. Sí, mi coronel, muchas gracias. Mi coronel, ¿cuáles fueron las actividades más recientes del batallón Tenerife y la cuadrilla 17 de las FARC días antes del contundente golpe a esta cuadrilla en área rural de Neiva, Huila? ¿Y cuál era el objetivo principal de esta operación? Bueno, mi coronel, el objetivo principal pues no era el más estratégico de destruir la cuadrilla como tal, porque ni el gobierno nacional tenía la información, ni la inteligencia militar seguramente había hecho un análisis tan profundo de este significado, sino más bien era como mantener el orden público, mantener el control y evitar la violencia. Pero era una cuadrilla muy activa, como lo hemos venido describiendo, que realizaba muchas tareas revolucionarias, como dicen ellos en su jerga, y una de esas fue el secuestro del propietario de Radio Neiva, una emisora que había en el Huila, muy escuchada en toda la región, y lo secuestraron y bajo amenazas de muerte le robaron una buena cantidad de millones a la familia. Y fue un secuestro muy sonado para la época porque pues era una persona conocida, un periodista conocido, y no les importaba el desprestigio que pudieran tener en los medios de comunicación donde eso iba a tener una repercusión grande. Les interesaba el dinero y allí lo cobraron. Entonces ese secuestro tenía ardido a más de uno y la presión lógicamente de toda la sociedad y de la política y los medios de que a ver dónde está el resultado, como que no localizan este tipo, como así que las FARC son las que mandan, etcétera. Era permanente la presencia de las veredas al batallón Tenerife, a la 9ª Brigada, llegaba mucha información de que en tal vereda vieron 5, que reunieron los campesinos, que repartieron propaganda, que el hijo de no sé qué familia se fue, que el obrero de la otra finca se fue, que la muchacha tal se fue con un guerrillero. Eso era muy común. Y lo mismo en Neiva era común también la información de que se estaban desapareciendo los muchachos y luego aparecían en el monte, como con la gente del monte, como le dicen a los guerrilleros. Y era porque en la universidad había el profesor ese, que era el enlace con ellos, y porque la UP estaba muy activa y entonces los reclutaba como militantes de la UP y como miembros de la Juventud Comunista, y ahí el paso siguiente era unirse a las guerrillas. En el plan Pistola que hicieron, venían de estas veredas y asesinaban personas en Neiva o los alrededores y se regresaban para las veredas a contar que estaban limpiando la zona. Era una situación tensa. Para la época, marzo del 90, se suscitaron las elecciones para Congreso de la República. Y viniendo de controlar los comicios electorales ahí en la zona de Vega Larga, en esa región, pues como era una zona poblada y tenía bastante campesinado, la registraduría tenía mesa allí. Entonces enviaban un pelotón del batallón Tenerife siempre a controlar, a garantizar que se pudiera sufragar los campesinos y que no llegara la guerrilla a destruir las urnas de votación como lo hacían siempre y a impedir el funcionamiento de las mesas. Entonces, ya de regreso, terminando el plan democracia, ya se han recogido los votos, se ha hecho el preconteo y las actas que hace la registraduría, todo ese proceso logístico y administrativo. Las FARC trataron de emboscar al pelotón,
pero las medidas de seguridad que traían los soldados evitaron que hubiera emboscada y lo que hubo fue un combate. No lo sostuvieron por mucho tiempo, pero eso le quedó al comandante de la brigada como una espinita en el alma, porque fue algo que le empañó todo lo que él había hecho en la región. No hubo más, sí, no hubo más actividades delictivas, a pesar de que hay FARC en todo el departamento, no pudieron hacer nada más. Entonces, esa especie de mácula le quedó sonando y eh, había más informaciones de amenazas a campesinos y que quienes habían votado en esa región los iban a matar por no haber hecho caso por votar por la UP, porque no ganó la UP en, en la zona del Huila. Entonces se iban juntando un montón de cosas, el secuestro del señor, la presencia permanente de amedrentamiento, el combate que hubo, las amenazas y asesinatos de campesinos, ¿no? Porque también hubo las dos cosas. Y de remate en la ciudad de Neiva entraron y asesinaron a un señor que era un ganadero. Lo asesinaron frente a la casa un sábado por la mañana. Y los bandidos habían montado todo un esquema. Johnny lo cuenta en el libro El Infierno en detalle cómo lo hicieron. Y muchos retenes de esos ilegales que le causaban escozor a los comandantes porque aparecía el retén ilegal de los bandidos, se movía el ejército, llegaba, no encontraba a nadie, pero sí carros destruidos o carros pintados o una trampa explosiva o un francotirador que hace un hostigamiento y nada que se podía capturar esos bandidos. Entonces eso causaba desazón, estrés y era la necesidad de buscarlos y de golpearlos. Entonces, a grandes rasgos, eso fue lo que ocurrió en los días antes de la operación. Unas FARC muy activas, el ejército también buscándolos, pero no pasaba de escaramuzas y el grupo creciendo y cometiendo, sí, acciones criminales, sobre todo ese plan pistola que era tan denigrante contra la humanidad de los campesinos y de las personas de la región, y ese reclutamiento continuo también tenía ya a más de uno con los pelos de punta porque estaban reclutando para toda la región. Allá estos muchachos terminaban en el Cauca, en el Meta, en el Huila, en las guerrillas de Cundinamarca. No era que los estuvieran dejando ahí en la cuadrilla 17, sino que la cuadrilla 17 era el medio de reclutarlos para enviarlos a otras zonas a que los entrenaran y los convirtieran en bandidos. Eso era el esquema, el mapa de lo que había en ese momento en la región. Mi coronel, ¿cómo se desarrollaron los violentos hechos del contundente golpe a la cuadrilla de las FARC en el área rural de Neiva? Bueno, el comandante de la brigada le dio la orden al comandante del batallón Tenerife que había que hacer una operación grande en el sector del hostigamiento, porque además había mucha información por esa zona. O sea, no fue solamente ese hostigamiento, sino que era un sitio, el punto llamado Río Negro, en el cual era permanente, que aquí estuvieron 3, que estuvieron 5, que pasaron 20, que llevan remesa, que no llevan remesa, que por aquí pasaron un secuestrado, que por aquí vieron al hijo de no sé quién que era estudiante en Neiva, se metió a la guerrilla, que lo pasaron por aquí, que iba caminando con ellos. Todo ese tipo de información era un flujo permanente. Entonces el comandante de la brigada, pues, dijo, y preciso nos hicieron el hostigamiento ahí, quiere decir que ahí están, ahí tiene que haber algo más importante de ese grupo, entonces hagamos una operación. Y se comenzó a planear de manera rápida, porque la emboscada fue el 19 de marzo. No, corrijo, sí, la emboscada fue el 19 de marzo y había que hacer la operación inmediatamente. Entonces las tropas que regresaron de controlar el plan democracia se reorganizaron dentro de su unidad fundamental y se comenzó el planeamiento de la operación y el alistamiento con polígonos y ensayo de las baterías de fuego y todo lo que se requiere para salir a hacer la operación completa. Y entre el 19 y el 20 se volvió a recibir otra información de que el grupo seguía ahí y que era más grande, que han visto 40 aproximadamente, y han salido a la carretera, ya han estado ahí un rato esperando vehículos y tomando gaseosa en la tienda de la vereda y haciendo presencia como si estuvieran como Pedro por su casa, si no hubiera pasado nada. Entonces, se planeó la operación de hacerla
una incursión helicoportada sobre la guarida, pero ahí la dificultad, como siempre, es el cerro tapado, pero se planeó inicialmente así. También se planeó el alistamiento de la batería de 120 milímetros, que era la mayor capacidad de fuego que tenían las unidades de artillería en Colombia en ese momento, para ubicarla sobre el sector, porque se dedujo que en el área de Río Negro tenía que haber algo mucho más grande, que no se limitaba solamente a la presencia de 4 o 5 bandidos, sino que ya esa actividad permanente, ahí tenía que haber un campamento importante, algo que... Y los campesinos más o menos lo corroboraban, ¿no? Que para ese sector se movieron, que llevaban mulas cargadas de remesa, etcétera. Entonces, se decidió hacer un movimiento motorizado desde Neiva hasta Piedra Marcada, en el área rural de Vega Larga, y luego tomar el dispositivo de acuerdo con lo que decían los guías que tenía la unidad y la información que había, que además era muy precaria ya de ubicación exacta de sitios, y con unos mapas que se manejaban en ese tiempo del Agustín Codazzi, que no eran actualizados, que generalmente los que los actualizaban eran los comandantes de las patrullas, pero usualmente cada comandante de patrulla se iba y no lo dejaba al que llegaba. Entonces el que llegaba tenía que volver a hacer su trabajo con su propio mapa, de irlo llenando, y más era en un cuaderno que cargaban los comandantes de las patrullas, donde anotaban todo lo que veían en la región, pero esos cuadernos casi nunca pasaban de comandante a comandante. Esa es una realidad que nos pasaba en el ejército en todas las zonas. Entonces, inicialmente se montaron unos observatorios y unas emboscadas sobre los sitios que se presumía que iba a pasar la guerrilla, porque la infiltración fue de noche, los vehículos se devolvieron y por lo menos la tropa llegó hasta los lugares iniciales, no hubo problema. Pero al día siguiente, no muy lejos de donde ha sido el ataque a la unidad motorizada que regresaba de las elecciones, ahí se presentó un combate y de una vez fueron dados de baja 3 bandoleros. De una vez, eso fue rapidito. Hemos hecho prácticamente desembarcando, montando el observatorio, y en las primeras horas de la mañana el primer combate, 3 bandoleros muertos. Pero la operación siguió. Entonces venía otra patrulla que iba a tomar el dispositivo de acuerdo con la información que se obtuvo en el combate, o la deducción que se sacó del combate de por dónde estaba el grupo, y esa patrulla fue emboscada. Afortunadamente reaccionó bien y el cielo en ese momento estaba destapado, y un helicóptero que estaba agregado para la operación entró y apoyó con fuego aerotáctico y ayudó a que el dispositivo se desarrollara mejor. Entonces se le ordenó al oficial S3 del batallón Tenerife que fuera directamente, como no estaba tan lejos de Neiva, que fuera directamente y se instalara en un puesto de mando ahí en Río Negro, o sea, en el epicentro del problema, y desde ahí dirigiera las operaciones mientras el comandante del batallón resolvía algunas situaciones y también se desplazaba hacia allá a dirigir la operación él personalmente. Pues el vehículo del oficial S3 fue emboscado mucho antes de llegar a Río Negro, y ahí murió un soldado y otros 2 quedaron heridos, y el oficial S3 alcanzó a ser herido, pero se hizo la evacuación rápido porque había helicóptero ahí disponible en Neiva, y se siguió hacia el sitio a dirigir la operación. No se suspendió. Las heridas del oficial S3 fueron breves, pero no se detuvo en eso, sino que siguió hacia la dirección de la operación. Y no se había sentado mucho el hombre en su área para dirigir cuando otro combate y otro soldado herido. O sea, la situación se puso complicada, la región, como lo hemos visto, muy quebrada, muy montañosa, y ahí estaban. Entonces, por donde se moviera la tropa se los encontraba. Entonces enviaron ya un helicóptero o 2 helicópteros que llegaron con apoyo de una tropa para desembarcar la cerca de donde se presumía que estaba el grupo y entrar en combate directo con ellos, y los helicópteros fueron atacados con ráfagas de fusil y de ametralladora. Entonces, con las coordenadas que ya determinaron los helicópteros, que ya tienen un sistema mucho más
avanzado que lo que pudieran tener los soldados en tierra con un mapa incompleto. Los helicópteros prácticamente sirvieron de observadores adelantados y se le hizo la primera andanada de fuego de 120 milímetros a la zona. Entonces se sumó el ataque de la tropa por tierra, el ataque de fuego aerotáctico con el Mosquito y ya la ubicación que dieron los helicópteros de los posibles sitios que había que bombardear facilitaron que los disparos de artillería fueran más precisos y mejor programados. Y simultáneamente se movió otro pelotón hacia Vega Larga, ya más adelante a la zona urbanizada, con el fin de estar atentos a ver qué podía pasar allí, si llegaban heridos, qué información se obtenía, si le sacaban remesas, si había alguna actividad anormal, y lógico hacer inteligencia entre los pobladores a ver qué se conseguía. Pero la tropa que estaba en Río Negro, en el sitio donde siempre ha sido complejo, seguía en combates permanentes y eran unos hostigamientos por entre las faldas de la montaña, en la quebrada, buscando, siguiendo huellas, combates de 5 minutos, hostigamientos a la tropa o los soldados los avistaban y les disparaban. Y en medio de todo eso cayeron otros 2 bandoleros ahí en Río Negro, por la misma zona dándole la vuelta en distintos sectores. Entonces, los helicópteros lograron entrar reamunicionamiento para las tropas. Los combates fueron intensos. En ese tiempo los soldados no cargaban en el morral fuera de la carga básica, no llevaban carga de reserva. Entonces tuvieron que abastecerlos con municiones, lo cual indica la cantidad de munición que se gastó y la intensidad de los combates. Y también se pidió el apoyo del avión fantasma para que ametrallara en otros sectores donde los helicópteros habían detectado posible presencia de bandidos y la tropa iba informando por donde se movían. Entonces, como vamos haciendo la reconstrucción, nos damos cuenta que fueron unos combates intensos, que hubo ametrallamientos, que hubo fuego de artillería, que hubo fuego de fusilería y que fue de varios días, no de uno solo, como se supondría. Entonces, en medio de todo eso, después de las primeras pasadas que hizo el fantasma, se presentó un nuevo combate y cayeron otros 2 bandoleros en el enfrentamiento. Y luego los cogió la noche ya y eran hostigamientos nocturnos donde estuviera la tropa, inclusive los bandidos ubicaron dónde estaban instaladas las piezas de artillería y hasta allá llegaron a hostigar con granadas de mortero y con disparos de fusiles. Entonces, como se nota o se deduce, el ejército se les había metido al corazón de la cuadrilla 17 de manera increíble a menos de media hora de distancia en carretera de la ciudad de Neiva. Ahí tenían el epicentro de una cuadrilla de bandidos en una zona semimontañosa, semiquebrada, y los tipos no querían ceder en ese territorio y tenían preparado un plan de largo rato y de largo tiempo de cómo hacer el combate de guerrillas en toda esa zona, y pues tenían radios para comunicarse, y lo que estaban haciendo, como se dedujo después, era alando la tropa a diferentes sitios a tratar de emboscarla, de desmoralizarla, de golpearla, y sin salirse de ellos, de su zona general, dar la sensación de que han derrotado al ejército para sacarlo de ahí. Entonces, por eso también hostigaban de noche para que las tropas se sintieran en desazón. Al día siguiente de esos hostigamientos fue encontrado un campamento grandísimo de más o menos 150 bandidos y tenía, como ya sabemos, en los campamentos de todo, aulas empalizadas con camas, carpas, cocina, letrinas, baños, zona para hacer hasta una especie de teatro nocturno, cuadernos, un montón de cosas se encontraron allá en ese campamento, y era el campamento principal de la cuadrilla 17. Entonces, se detectó que los bandidos habían utilizado un sistema, no era nuevo, era viejo, de dividirse en pequeños grupos y regarse. Y se hizo el registro por todo el área, ya fue muy difícil encontrarlos. La limitación que tenían las tropas de abastecimiento siempre ha sido una complicación. No había helicópteros suficientes y la dificultad que siempre resaltamos
de la cordillera que no permite el abastecimiento todo el día, sino a determinadas horas y por momentos. Entonces se hizo el registro del área, lo que se encontró para establecer los resultados finales, y se replegaron las tropas después de 6 intensos días de combates, las propias goteras de Neiva. Dicen los que saben que los ruidos o los sonidos de las granadas de mortero, de los fusiles, de las granadas de mano, los MGL, que fue una novedad para este combate, y muy efectivos las granadas, lanzadores múltiples de granadas MGL que le acababan de llegar al ejército, fueron muy efectivos porque con tiro parabólico cercano golpeaban donde era y desalojaron a los bandidos en varios de los combates donde se ubicaban bien, sobre todo en las emboscadas transitorias que montaban como forma de hostigar a las unidades que los estaban persiguiendo. Eso a grandes rasgos fue como ocurrieron los hechos. Fue sangriento, fue un enfrentamiento fuerte, hubo muertos y heridos de lado y lado, y repito, en las plenas goteras de Neiva, donde todo el mundo pensaba que era paz y amor porque eran fincas ganaderas y que solo la guerrilla estaba de paso, tenían era todo un emporio terrorista a menos de media hora de Neiva, con bandidos armados hasta los dientes. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cómo podemos cuantificar los resultados del enfrentamiento armado entre tropas del batallón Tenerife y la cuadrilla 17 de las FARC en el caso táctico que estamos tratando en el programa del día de hoy? Bueno, ya al hacer el balance de todos los 6 días de combates, a la final quedó un soldado muerto, que era el que le iba conduciendo el vehículo al mayor 3, y 5 soldados heridos, 2 de ellos escoltas del mayor, y los otros 3 en diferentes enfrentamientos que hubo durante estos 6 días. Ya en el registro total del área se encontraron los cadáveres de 9 bandoleros, todos sin identificar, pero por la morfología todos eran de la región. Lo normal que se encuentren estos golpes: armas, municiones, material de intendencia, otro material de guerra, comunicaciones, pero en especial lo más importante, documentos de inteligencia y una cámara de fotografía de buena calidad, de esas que en la época estaban de moda, que tenían 36 o 72 fotos en el rollo. Tenía algunas fotos, la cámara, el rollo puesto, de los bandidos en colores, y pues sirvió para identificar a algunos de ellos y seguir haciendo trabajos de inteligencia. Y lo otro que se encontraron: cuadernos, papeles, hojas, propaganda, la orden del día de los bandidos nombrando a los centinelas, las instrucciones que tenían ahí, documentos normales que se encuentran en una guarida de estas. Entonces, eso fueron como los resultados, pero el más importante de todos fue haberse metido al corazón de las FARC en plenas goteras de Neiva, que es lo que queremos resaltar aquí. Coronel González. Bueno, La vida cuenta que han transcurrido 32 años de este conflicto armado. ¿Cuáles son las conclusiones de orden político, militar, social, geopolítico y moral que considera usted que se derivaron de estos hechos? Bueno, hablemos de consecuencias y de conclusiones. La primera consecuencia es que se detectó ese binomio fuerte que tenían las FARC con la autodefensa revolucionaria o milicias, y sobre todo esa cercanía de algunos docentes de entidades públicas con los muchachos que estaban reclutando. Eso fue un paso trascendental. Inclusive algunos de esos estuvieron detenidos en la brigada, porque en ese tiempo los detenidos se podían llevar a las unidades militares, y algunos confesaron sus relaciones. Había estado un muchacho de una familia prestante allá de Neiva que se había metido a la guerrilla, y la familia pidió que lo protegieran, y después lo mandaron ya estaba terminando ingeniería de petróleos, y lo mandaron para que trabajara por allá
Arabia Saudita, y el tipo llegó al aeropuerto de Atlanta en Miami, en Estados Unidos, y ahí se bajó y se quedó de ilegal en Estados Unidos. Después lo conocimos por allá y nos contó toda su historia, de lo que ha vivido en esa región, y se quedó en Estados Unidos, nunca viajó al Oriente Medio, y relataba todo su historial en la guerrilla. En las FARC le decían Danilo o Camilo, cualquiera de los dos. Fue esta operación el preludio para que vinieran nuevas operaciones contra la cuadrilla 17 en Baraya y Colombia, donde tenían otros epicentros. Como sabemos, el epicentro principal estaba cerca de Neiva, pero en Baraya y Colombia tenían también otros epicentros de desarrollo, porque era una cuadrilla grande, y al mirar la responsabilidad que le han encargado Tiro Fijo y Jacobo Arenas, se sobreentiende que tenía que ir colocando sobre esos puntos sus bases de despliegue del trabajo subversivo en la región. También hubo una exitosa experiencia de unidades helicoportadas y de apoyo de fuego aerotáctico y de coordinación con la Fuerza Aérea. Fue importante ese desarrollo, porque eso no existía así antes de una manera tan integrada, sino más bien era como circunstancial. Aquí ya se va formando una metodología que adquiere forma y luego ya es parte del pan nuestro de cada día en las operaciones militares. También hay información para nuevos golpes, sobre todo capturas de personas relacionadas pues con base en los documentos que se encontraron, ¿no? Inclusive de ahí surgió la operación que se hizo años después contra el ELN, donde murieron 11 bandidos. Y aquí hay de resaltar también pues que se desarticuló una importante área base de las FARC en una zona de una proyección valiosísima sobre Neiva, y que le dio más seguridad inclusive a la base de Cerro Neiva, porque tampoco era lejos de allí, donde estaba la base de comunicaciones del ejército. Los bandidos tenían una zona también controlada por ellos. Increíble, pero todo eso pasaba. Una mala señal para la unidad interna de la coordinadora guerrillera, porque las FARC, como lo hemos reiterado en anteriores programas, querían tener el control total de la coordinadora guerrillera, pero con estos golpes que se les daban, pues tampoco era que tuvieran mucha autoridad moral para exigirle a los demás grupos terroristas que se plegaran completamente a lo que ellos decían. Y eso impactaba, ¿no? Eso incidía en esa relación política. Fue la destrucción parcial de una cuadrilla. Lástima, no se pudo continuar, no hubo la posibilidad de haber golpeado mejor. La información no era tan exacta como se detectó después de desarrollar el hecho, porque si se hubiera tenido la ubicación exacta del campamento, pues un bombardeo estratégico hubiera sido más efectivo y con mejores resultados. También se localizaron unas redes de apoyo de los terroristas tanto en Neiva como en Baraya, en Colombia, en Tello, y algunos fueron procesados y otros dejados en libertad, como suele suceder con nuestros jueces. Ya en la parte de las conclusiones en lo militar, pues vemos que hay mucha enseñanza, que fue una operación no de la misma intensidad de las que hubo en el Cauca contra el M-19, pero sí un esquema parecido, porque hubo que utilizar hasta artillería de 120, que demandó mucho tesón, que fueron días intensos de combates, que la Fuerza Aérea jugó un papel fundamental, que el propio comandante de la brigada estuvo todo el tiempo al frente de la operación, que hubo forma de llegarle al corazón de un grupo terrorista exponiendo muchos riesgos, pero que se desalojaron, que se causó un impacto importante de la seguridad en el municipio, y que las fuerzas militares demostraron que a pesar de las debilidades de los gobiernos, desde que esté con la mira puesta en la misión se puede hacer mucho. En el campo social, ese reclutamiento tan permanente de jóvenes, tanto del área urbana como del área rural, indica que el Estado no ha hecho el esfuerzo suficiente, ni mucho menos en esa época, para que la juventud se identifique con el desarrollo social y político y económico del país, sino al contrario, más bien como que aparezcan los utilitaristas que los emplean para convencerlos de la violencia, y ahí tenemos los resultados y los hechos.
De igual manera, en el campo político, pues queda muy claro que ni la dirigencia regional ni local han entendido la importancia, por ejemplo, de este corredor, como mostramos acá, que viene desde el Pacífico y llega hasta el centro del país, y la trascendencia de que existiera esa guerrilla, esa guerra ahí. Antes, por el contrario, la dirigencia política del Huila, en particular, sí, muy cercana, muy atenta, muy amiga de las fuerzas militares, pero alejada de esa realidad y más bien dados a darles como cierto romanticismo. El señor Jorge Villamil, que era una de las personas más influyentes de la región en lo cultural y lo político, se la pasaba era componiéndoles canciones, cantando con ellos, recibiéndolos en la finca, sirviendo de mediador para procesos de paz y, y era como una cultura que existía en la región entre la dirigencia política. El señor Plaza Salcid, que era uno de los dirigentes políticos importantes del liberalismo en el Huila, en alianzas con la UP para llegar al Congreso y, y en términos generales la dirigencia más bien aislada de la realidad, sin entender ese fenómeno de crecimiento y sin haber analizado a fondo por qué estaba instalado ese campamento y esa presencia permanente en esa región. Nunca se le dio la importancia ni evaluaban por qué Neiva quedaba en la mitad y al norte y al sur había tanta actividad guerrillera sin darse cuenta que los estaban asfixiando y que si no es por la acción de las tropas, los hubieran asfixiado y Neiva hubiera quedado completamente controlada y quién sabe qué más problemas hubiera habido. En lo geopolítico, pues es la sumatoria de estos temas, es el análisis de no entender, por ejemplo, que un corregimiento, un caserío como Vega Larga, a 40 minutos, 35 minutos de recorrido desde la ciudad de Neiva, es la ciudad de Neiva y lo que hay es que desarrollar eso y ponerlo a tono con todo lo que hay, mejorar las carreteras y todos los servicios e integrar esa población. Pero ahí vimos que hasta hace 3, 4 años eh, las FARC seguían haciendo daños cuando estaban negociando con Santos. Explotaron un camión cargado de explosivos en el centro del pueblo y hubo varias emboscadas. Y recordemos que apareció una periodista de un medio muy famoso del Huila, que era la concubina de un bandido de esos que se movía en Vega Larga. Y ahí seguimos. O sea, el problema no se resuelve porque no hay visión geopolítica y no hay una acción distinta y más bien la corrupción es la que prima en todas esas regiones y evita que haya desarrollo y facilita que la guerrilla crezca. Y en el campo moral, sumatoria de siempre, lo decíamos, campesinos de formación conservadora, católica, vinculados a estos ejercicios violentos, unas zonas con una importancia geoestratégica tan valiosa como son las dos cordilleras y el Valle del Magdalena, y un departamento con tanta potencialidad y una capital como Neiva, que tiene una condición que no la posee en ninguna otra capital del país, que es tener territorio sobre dos cordilleras y un valle fértil y con recursos inclusive petroleros y de otras renglones como la ganadería, la electricidad, sumida todavía en ser un pueblo grande porque no hay una responsabilidad ni una visión estratégica de sus dirigentes. Entonces le doy el paso a mi coronel González, que hoy también nos debe tener sustancia de todo esto. Gracias, mi coronel. Pues es muy evidente el descuido político y el desinterés de los dirigentes por la presencia de estos grupos terroristas en lugares tan próximos al casco urbano de Neiva, como lo son la vereda Vega Larga y el mismo Cerro Neiva, que está ahí al frente, al lado oriental del casco urbano, sobre la cordillera en forma muy próxima. Y sin embargo, la única manera de mantener la ley y el orden era el esfuerzo de nuestras fuerzas militares, que terminaba desperdiciado por la indiferencia del gobierno y de todos estos gamonales que no tienen concepto de organización social. Y por lo tanto mucho desinterés en el orden público, que es un factor fundamental para el progreso. Eso es un concepto que no ha sido muy entendido, desafortunadamente, por nuestros políticos, por aquellos que quieren gobernar y que creen que son capaces de gobernar con
con acierto, pero realmente son muy empíricos porque les falta liderazgo, y un liderazgo que se debe en gran parte a su ignorancia geopolítica y su falta de estudio de los factores sociales y humanos de los pueblos. Y por eso son realmente unos muy deficientes e ineptos dirigentes. Creo que esta es la lección que podemos aprender de este combate, mi coronel. No, pues muchísimas gracias, mi coronel. Le pega a usted donde es, porque nos está dejando muy claro que es que el problema no es militar, el problema es político. Y político no es de charlar entre dirigentes, porque es apenas una parte de la política. Político es de desarrollo, de visión, de aspectos geopolíticos, de economía, de integrar comunidades, de buscar la solución a los problemas sentidos y de entender la importancia de cada punto en la región. Nos parece muy valioso ese aporte, mi coronel. Entonces, mi coronel Alarcón, para cerrar, si hay algún comentario escrito tanto en Facebook como en la sala. ¿Cómo no, mi coronel? Efectivamente, tengo esta acotación, esta anotación. El socialismo, tal como lo demuestra el caso táctico tratado en el presente misión, ha mantenido toda la vida en el campo y en la ciudad su influencia educativa mediante el empleo de maestros o profesores que adoctrinaban o los asesinaban. Muchos se fueron a trabajar y nunca regresaron. Otros sí regresaban, no volvían a sus escuelas rurales, contribuyendo con esto en alto grado al analfabetismo de muchos niños y jóvenes campesinos. ¿Ya lo escucharon? Culpa del grado de violencia narcoguerrillera de los grupos terroristas como las FARC, pues perturban la educación, base fundamental de la sociedad, que tanta falta nos hace hoy y tanta falta nos hará siempre. La facilidad con la que existía la presencia cercana de la guerrilla a Neiva rural sobre la urbana fue la que más tarde les dio la confianza suficiente para entrar a la ciudad de Neiva y llevarse un poco de secuestrados de unos edificios de apartamentos en esta ciudad. Poco a poco esa confianza llegó a esos extremos. Eso es todo por hoy, mi coronel. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel, muy amable. Entonces, dejamos así la